Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Comenzamos transmisión una vez más desde acá de la ciudad de Neiva, la sede de Neiva, la sede donde está el ministerio. Vamos a ir esperando que la gente se vaya conectando, que ya empezaron a conectarse mis hermanos. Vamos a ir orando. Mientras tanto, mientras la gente se conecta. Bueno, bendito Dios de poder y de gloria, Señor, gracias por tu presencia, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites estar aquí con nuestros hermanos. Señor, eres maravilloso, Dios de la gloria. Te bendecimos, Señor bueno, Señor poderoso. Señor, en el nombre de Jesús, hoy nos encomendamos a ti, Señor. Encomendamos nuestras vidas. Encomendamos, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones a ti, Señor maravilloso. Los ponemos delante de tu presencia, Señor. Todo nuestro ser, Señor. Nuestros cuerpos se presentan, Señor, en sacrificio vivo, Señor, en el culto racional, en la ofrenda más adecuada, Señor. Lo que tú demandas de nosotros, nuestras vidas. Tú diste la vida por nosotros. Ahora nosotros presentamos nuestras vidas a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Hoy te alabamos, Señor, y te bendecimos, y te damos gracias, Dios de la gloria, por este tiempo, Señor, por esa alabanza preciosa, habernos permitido, Señor, alabarte, adorarte, Señor, estar contigo, Señor, y unidos en un mismo espíritu como hermanos, Señor, como un solo cuerpo, maravilloso Dios. Te damos gracias en esta hora, Señor, y presentamos, Señor, las familias también de mi amado Jesús. Presentamos las vidas de cada varón, de cada mujer, Señor Santo, de cada niño, de cada joven, Señor de la gloria, en el nombre de Jesucristo, Señor. Hoy te exaltamos, Dios, hoy te bendecimos, Señor bueno. Señor Santo, hoy tenemos un tiempo precioso, Señor, siempre para todos nosotros. Este tiempo, Señor, como hermanos, es un tiempo espléndido, Señor. Finalizando la semana, nos reunimos como familias. Hoy no podemos hacerlo presencialmente, Señor, pero estamos unidos en el Espíritu, que es lo más importante, Señor, en un vínculo de unidad perfecto, Señor. Yo, en el nombre de Jesús, bendigo las vidas de todos mis hermanos que están allí presentes, Señor, perseverantes, persistentes, Señor maravilloso, que procuran, Señor, que insisten, Señor, que han entendido, Señor Santo, que tú eres, Señor, que tú eres el único dador de vida, que tú eres el único que puede pasar de muerte a vida, Señor Santo. Señor, todo aquello que está muerto, Señor, todo aquello que necesita ser resucitado, todo aquello que requiere ser liberado, Señor, todo aquello que requiere ser, Señor, reconfortado, consolado, Señor, sanado. Solo tú, Jesús, puedes hacerlo, Señor, y nos has dado el Espíritu Santo de Dios. Señor, Espíritu Santo, llena nuestras vidas en esta hora. Un río de gloria, sí, Señor, circule a través de nuestras casas, desde nuestros corazones. Circule tu poder allí, Señor. Dispone un escenario hoy, Señor, para la libertad, para el gozo, para el júbilo, Señor maravilloso, para la sanidad, Dios de la gloria, para la destrucción de la iniquidad, Señor. Escrito está, Señor Santo, que tú deshaces las obras de Satanás, maravilloso Dios. Escrito está, Señor, que maravilloso Dios, tú nos das vida, abundancia, Señor. Que haya abundancia de vida en este momento para cada hermano, Señor, allí donde están ellos conectados, en sus casas, en sus hogares, Señor, como familia, sus hijos, Señor, todos allí reciban bendición en esta hora, Señor, Espíritu de Dios, que tu unción, que tu fuego nos inunde. Señor, escrito está, Señor Jesucristo, que tú, Señor, bautizas en Espíritu Santo y fuego. Hoy pedimos, Señor, que bautices nuestras vidas con Espíritu Santo y que, Señor, el fuego también nos inunde, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y que tus palabras poderosas, Señor, el maná del cielo, el pan del cielo, venga a nuestras vidas, Señor, y nosotros tengamos la disposición de comerlo, de devorarlo, Señor,
y de que esa palabra se quede plasmada en nuestros corazones, Señor, y que allí, Señor maravilloso, esa palabra rinda un fruto abundante, rebosante, Señor, al cielo. La palabra produzca, Señor Santo, lo deseado, lo designado, lo anhelado del Padre para nosotros, en el nombre de Jesucristo. Señor, que seamos un pueblo lleno de vida, lleno de poder, y que en la mansedumbre y la humildad, la réplica de Cristo sea en nosotros, Señor, y que las obras del Espíritu sean las que nosotros produzcamos. Señor, gracias. Te pedimos, Señor, que toda esta palabra, Señor, nos inunde, Señor, y Señor, y nos lleve a un nuevo nivel, Señor, en el nombre de Jesucristo, que sea lo del cielo lo que tengas para nosotros hoy, Señor maravilloso, y lo que no es tuyo lo desechamos en el nombre de Jesús. Atamos todo espíritu de error y de confusión y lo echamos al abismo en esta hora, por el poder que hay en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, ahora allí, así todos reunidos, yo los saludo allí a nuestra hermana María Eugenia, está Andresito, su familia, la abuela Nancy, Lucy, su familia, mi mamá, mi papá también está allí, nuestra hermana Eidis, Señor, Eidis está allí, nuestro hermano Jason, nuestra hermana Betty, nuestra hermana Yuri, nuestro hermano César, allí está Sonia, está mi tío Carlos, está mi tía Clemencia, bueno, son los que logro, los que alcanzo a ver allí, todos los demás que sé que se conectan, la hermana Blanquita, Mónica, Alex, toda la gente que se conecta a esta hora, allí nuestros hermanos también, Harold, Ginette, a todos nuestros hermanos que están allí conectados los bendecimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y de verdad pido que hoy la palabra del Señor sea de provecho y de enorme crecimiento y de enorme alimento para ustedes. Bueno, hermanos, démosle paso a la palabra del Señor. Yo he titulado esta enseñanza de hoy como Esperando en sobriedad. Anote allí, el que anota en agendas, en cuaderno de notas, ponga Esperando en sobriedad. Amén. Amén. Vamos a una parte en la palabra, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Busque el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1. Capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Ubíquese en el versículo 6. Vamos a leer del 6 al 11. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 6 al 11. Dice la palabra del Señor. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Amén. Bueno, hermanos, tenemos nosotros un privilegio, el privilegio de ser llamados la Iglesia de Cristo. Amén. La Iglesia de Cristo no es una institución humana, no es una institución, no es una estructura de hombres. La Iglesia de Cristo es una nación comprada por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, y que ha sido adoptada por el Espíritu de gracia, conocido también como el Espíritu Santo. Él es el Espíritu de la gracia, Él es el Espíritu de la adopción. El Espíritu Santo ha sido enviado
para que todo aquel que crea en Jesucristo sea adoptado y sea incorporado al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la verdadera iglesia. Y en la historia de la iglesia, de la verdadera iglesia, hay un suceso que marca las pautas y marca los diría yo, que ha sido asignado para la iglesia, que es el advenimiento o la aparición en los cielos del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que va un día a aparecer en los cielos vestido de gloria, resplandeciente, descollante, y que la palabra dice que ese suceso todo ojo lo verá, y que es un suceso que está marcado, está pautado por una serie de eventos que lo antecederán en el largo, mediano y en el inmediato plazo. Y de los tiempos que ocurrió esto que leímos, porque este es el suceso de la ascensión de Jesucristo. La ascensión de Jesucristo es un suceso donde después de 40 días de haber caminado, después de haber tiempo de la ascensión, porque él había anunciado en el libro de Juan, en los evangelios, que tenía que ir al Padre, tenía que volver revestido de gloria, ser de vuelta a la gloria, y tenía que ir a él para seguramente presentarse ya y instalarse en el sitio correspondiente al Hijo de Dios. Amén. Entonces él está hablando con ellos, y en esa charla que tienen, esa última charla que tienen, los apóstoles y los discípulos preguntan, dicen, en el versículo 6 dicen: Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Esa pregunta que formulan los apóstoles está inspirada en un anhelo que los discípulos del Señor Jesucristo tienen, de que Él retorne, de que Él instale un reino perfecto en la tierra. Esa inspiración es algo que predomina aún en este tiempo, y aún más porque hay una diferencia de 2000 años donde ha habido injusticias, maldad, corrupción, tiranías, guerras, robos, invasiones, colonizaciones, extinciones, todo tipo de maldad. El extremo de la maldad del hombre se ha perfeccionado durante 2000 años más. Entonces los discípulos de Cristo hoy están igualmente anhelando la instalación de un reino donde el rey sea Jesucristo en persona. Es un anhelo, y para eso se necesita que el Señor retorne. Y en ese aspecto hay dos momentos que nosotros como cristianos debemos estar esperando. El primero es la aparición del Señor Jesús en los cielos, suceso que ocurrirá conforme al estudio escatológico en Mateo 24, en Apocalipsis 6, en Marcos 13, que dice que el Señor aparecerá en las nubes inmediatamente después de algunas señales que se van a presentar en los cielos. La luna se convertirá en sangre y las estrellas de los cielos caerán. Y después aparece la imagen del Hijo del Hombre en los cielos. Como dije anteriormente, repito, todo ojo le verá. O sea, será un suceso colosal, inigualable en los cielos, donde el Señor va a enviar a sus ángeles. Él va a llegar hasta las nubes. Él va a enviar a sus ángeles para que todo aquel que esté marcado y sellado y lleno del Espíritu Santo de Dios, condición especial para el momento, una condición de perfección, vayan con Él a encontrarse en los cielos. Ese es el primer momento.
será otro momento, que ya el descenso del Señor a la tierra y la instalación de un reino milenial, un reino donde durante 1000 años el Señor va a gobernar la tierra y va a demostrarle al hombre la forma en que se gobierna la tierra, algo que durante toda la historia de la humanidad no ha sido capaz de hacer. Porque ustedes y yo, hermanos, hemos entendido que cualquier corazón que no tiene a Cristo está completamente incapacitado. Solamente Jesucristo tiene un concepto perfecto de justicia, tiene un concepto perfecto de misericordia, tiene un concepto perfecto del amor, de la restauración, de cómo se tiene que manejar la economía, de cómo se tiene que tratar la tierra. Solamente Jesucristo tiene ese poder y la capacidad para hacerlo. Entonces, estos dos sucesos son momentos que nosotros estamos esperando. El primero de ellos es la aparición, como dije, del Señor en las nubes. Hay momentos en la historia que hacen que este tipo de situaciones sean más resaltadas. El primero de ellos fue el momento inmediato a la ascensión del Señor Jesucristo, porque entró un afán porque el Señor volviera pronto. Está plasmado aquí a la ascensión. Pero también comenzó a ocurrir un movimiento que pensaba que el Señor iba a volver muy pronto. El apóstol Pablo, a través de las cartas, y especialmente la carta que él escribe a la iglesia de Tesalónica, él expresa que antes de que el Señor venga tiene que ocurrir algunas cosas puntuales, sin las cuales no puede creerse que el Señor venga en las nubes para el momento de la resurrección de los muertos y para el momento de lo que se conoce como el arrebatamiento. Entonces el apóstol Pablo dice dos cosas. Una, tiene que haber una apostasía. Y segundo, tiene que aparecer la figura del hijo de perdición, que es el anticristo, que es la versión satánica de la Trinidad y de la aparición de una aparición mesiánica, una encarnación de un Mesías. Es la versión satánica, el anticristo. Sin esas dos cosas, el apóstol Pablo dice, no ocurrirá la venida de Cristo. ¿Por qué el apóstol está hablando de esto? Porque él ve que hay una corriente afanosa, una corriente efervescente que por andar pensando en una inmediata venida de Cristo está perdiendo la perspectiva y está tomando decisiones desacertadas. La iglesia, gran parte de la iglesia haya perdido la perspectiva, el horizonte. Pablo llega, habla estas cosas y aclara las cosas. Y estos son sucesos que, dependiendo del momento, se vuelven una vez más efervescentes. Pasó finalizado el primer milenio después del Señor, en los tiempos después de Cristo, o sea, el primer milenio. Pasó también con la aparición del segundo milenio. Y está pasando hoy, pasando el nuevo milenio. Y tiene las mismas conductas. Entonces, ¿qué pasa? Voy a resumir 3 formas en las que las personas asumen la aparición y la venida de Cristo. La primera es la perspectiva de la incredulidad, o sea, de todos aquellos que dudan y no creen que ese suceso vaya a ocurrir. Y cuando digo incredulidad, no hablo acerca de la persona, simplemente la persona del mundo o impía, que evidentemente le parecerá que es un suceso salido de toda normalidad, un suceso fabulesco, un suceso mitológico, que solamente amerita estar plasmado en un libro simplemente literario, que para ellos la Biblia es
simplemente un libro y un escrito literario y un escrito de hombres. Pero también la incredulidad se ha metido en la iglesia, hermano. Y quiero que meditemos un poco en esto, porque la iglesia, en cuanto a las cosas escatológicas, históricamente ha tenido cismas. Hay unos, que son la mayoría, que están esperando la venida del Señor Jesucristo, que han entendido que hay unas señales, unos anunciamientos, unos tiempos, una línea de tiempo que, correspondiendo a los cumplimientos proféticos y escatológicos, anunciarán el día en que el Señor regrese. La mayoría de la iglesia piensa esto. ¿A cuándo va a ocurrir? Si va a ocurrir antes de la última semana, a mediados de la última semana, de la última semana de Daniel, o al final de la última semana. Y llevan muchos años en este debate y en esta discurrencia. Yo hoy no voy a hablar de eso, no voy a tocar ese tema no, creo yo que no es lo más importante. Aquí lo más importante es entender que es un suceso real y que va a ocurrir, pero que algunos, otra minoría, han tomado como algo que o no va a pasar, o sencillamente no va a ser como la Biblia lo dice, o como se ha interpretado desde la Biblia. Hay una corriente que se llama la corriente agustiniana. Es una doctrina, una filosofía que viene desde Agustín de Hipona, o de San Agustín, como lo llaman, que dice que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es el que va a cumplir literalmente el gobierno de Cristo en la tierra. O sea, la iglesia, apoderándose de las esferas sociales, políticas, económicas, eclesiales, religiosas, espirituales, es la que va a ejercer el gobierno de Cristo sobre la tierra. Y que el término milenio es que se da, no necesariamente tiene que ser con un milenio, y que desde la época en que él escribió esto, los primeros siglos de la iglesia, desde ese momento la iglesia ya está ejerciendo un gobierno de Cristo en la tierra. Pero si usted mira los resultados, la palabra de Dios dice: por el fruto se conoce un árbol. El fruto de guanábana se conoce porque da guanábanas. El fruto del mango se conoce porque da mango. El peso de esta doctrina se cae por la evidencia de que en este momento está gobernando cualquier cosa menos un gobierno de Cristo. Yo quiero aquí hacer una claridad, hermano. Cuando el Señor venga, va a ser un gobierno perfecto. ¿Qué es un gobierno perfecto? No va a haber corrupción, no va a haber violencia, no va a haber asaltos, no va a haber trata de blancas, no va a haber narcotráfico, no va a haber guerras internas, no va a existir eso. Lo único que sí va a ocurrir al final es el aplacamiento de una nueva rebelión, finalizando el milenio. No voy a detenerme en esto porque eso amerita un estudio más amplio. Quiero enfatizar por qué algunos han incredulidad. En los años 30 vino una corriente doctrinal llamado el reino ahora, que es una especie de adecuación de la doctrina agustiniana al siglo XX. Aparece en Canadá, en los Estados Unidos. De ahí emerge una corriente doctrinal que se llama la doctrina de la prosperidad, la doctrina del empoderamiento. Entonces, básicamente es una doctrina donde le enseñan a usted a apoderarse por la fuerza de las promesas de Dios y tomar por la fuerza de esa doctrina, la fe que tiene que ver con esa doctrina, de los lugares sociales, de las esferas sociales en el mundo. Por eso la doctrina de la prosperidad es una doctrina que apoya
la prosperidad financiera, por eso se llama así. Es una doctrina que defiende que la iglesia tiene que incursionar sí o sí en los ámbitos políticos y en las esferas de poder. Algo que, mirando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, no tiene ningún respaldo. Porque cuando el Señor aparece, Él, una de las cosas que enfatiza es: mi reino no es de este mundo. Y yo quiero que usted lo repita ya: el reino de Jesucristo no es de este mundo. Amén. Ahora, si hubiera sido así, una de las prioridades del Señor Jesucristo hubiera sido derrocar al títere del imperio, que era Herodes, el tetrarca, y también la gobernación de la provincia de parte de Poncio Pilatos. Y muy seguramente una de las prioridades que hubiera tenido Jesucristo el Señor había sido la de derrocar el imperio de la época, que era el imperio romano. Pero Él dijo: esta no es mi prioridad, mi reino es celestial y vengo a traer una liberación que no tiene que ver con lo físico, sino una liberación espiritual. Con el Señor Jesucristo aparece un escenario concreto para empezar un éxodo de la esclavitud del pecado hacia la libertad de la santidad y de la vida en Cristo. Amén. O sea, usted está siendo sacado de un mundo espiritual de pecado, de corrupción de pecado, hacia una libertad del pecado. Esa es el principal ítem de la obra de Cristo. Cuando entendemos esto, ahora comprendemos que el advenimiento del Señor, la aparición del Señor en los cielos y su segundo retorno es para completar esa obra de liberación en la tierra para todos aquellos que creen en Jesucristo, que se completará además por la transformación de los cuerpos. Comienza una incursión por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Nuestra alma se libera del pecado y el último paso es la transformación de nuestros cuerpos en cuerpos en cuerpos compuestos a la forma en la que el Señor Jesucristo ascendió, que fue lo que leímos en el pasaje de Hechos de los Apóstoles. Amén. Vamos entendiendo estas cosas. De ahí nuestra esperanza está depositada en eso y consideramos que es un hecho real. Pero la doctrina del reino ahora, como es una adaptación de la doctrina agustiniana, ellos establecen que nosotros tenemos que gobernar acá, en la tierra, y que el Señor gobierna con nosotros, y por tanto no es importante la literalidad de una venida del Señor. Usted va a notar que las personas que trabajan y desde esta perspectiva doctrinal hablan muy poco de la venida de Cristo. Hablan de dinero, hablan de promesas, que Dios va a hacer algo por ti, va a hacer algo por mí, habla de que tenemos empoderamiento, de que somos conquistadores. No hablan de la venida de Cristo, no hablan de la venida del Señor, que es algo de lo que se debería estar hablando. Entonces estamos hablando de un extremo que yo lo llamo el extremo de la incredulidad, de la apatía a la venida de Cristo. De la apatía a la venida de Cristo. Todo extremo tiene otro extremo, como los imanes que se repelen, que se distancian. Entre ellos hay un abismo conceptual. El otro extremo le llamo yo el extremo de la histeria. Está el extremo de la incredulidad y el otro extremo es el extremo de la histeria. ¿Cuál es el extremo de la histeria? De aquellos que proclaman el advenimiento y la venida del Señor Jesucristo, pero lo hacen exacerbadamente, lo hacen en medio del frenesí, lo hacen generando caos, lo hacen generando pánico, lo hacen generando locura colectiva, histeria colectiva, que es el otro extremo. Pues,
El extremo de la incredulidad ha generado un daño histórico en la iglesia y en el mundo. El extremo de la histeria ha generado también un enorme daño. Y les voy a explicar por qué. Porque es un suceso que se ha repetido en la historia de la humanidad. Pasó en el primer siglo, cuando la gente pensaba que el Señor iba a venir. Vendieron las cosas, empezaron a renunciar a sus trabajos, dejaron sus viñas, sus cultivos, y empezaron a reunirse grupos de personas creyendo que el Señor iba a venir pronto. Se asomaban en las azoteas y esperaban a que el Señor viniera. Pasó también finalizando el primer siglo. Vino una histeria con la finalización del siglo del primer milenio. Comenzó más o menos esa histeria por el año 960. Comenzó a anunciarse: Cristo vuelve, Cristo vuelve, Cristo vuelve, Cristo vuelve, Cristo vuelve. La gente comenzó a salir de los campos. Aparecieron órdenes religiosas especializadas en supuestamente prepararse para la venida ineludible e inmediata de Cristo. En el año 960. Estoy hablando de hace más de 1000 años. 1050, 1060 años. La gente igual se subió a las azoteas, empezó a esperar al Señor. Vino el año 970, vino el año 980, vino el año 999, el éxtasis, la efervescencia aumentó, vino el caos. Eran tiempos de pestes, eran tiempos de hambre, eran tiempos de plagas, eran tiempos de violencia, como los de hoy. Se terminó el año 999 y Cristo no volvió. Vino la finalización del siglo XX, un siglo particularmente caótico y violento. Surgimiento de los nacionalismos, Primera Guerra Mundial, que dejó más o menos 13, 14 millones de muertos. Vino una impresionante crisis financiera, que es lo que se conoce como el crack del 29. Vino una década aparentemente boyante, que fue los años 30, pero aparecieron las dictaduras, nuevos nacionalismos, Segunda Guerra Mundial, que dejó más o menos 60 millones de muertos. Finalizó la Segunda Guerra Mundial, aparece la Guerra Fría, conflictos en varias partes del mundo, en Indochina, conflictos en Corea, conflicto en Vietnam, Guerra Fría, un emergimiento de las dos superpotencias. La humanidad estuvo a punto de la extinción en el año 1961, cuando se colocaron misiles en Cuba que apuntaban a los Estados Unidos y se colocaron misiles en Turquía que apuntaban a la Unión Soviética. A punto. La humanidad hubiera entrado en una extinción masiva por bombas nucleares. Crisis que también surgió en los años 80 más o menos, con Ronald Reagan, y fue un siglo donde vimos guerras, pero también un colapso moral terrible. Años 60, libertinaje, homosexualismo, sodomía. En Estados Unidos se decidió que la Biblia nunca más iba a ser enseñada en las aulas de clase. Vinieron los años 70, cocaína, heroína. Surgieron los famosos clubes nocturnos en Nueva York y en los Estados Unidos y en toda Europa. En los años 80, años de excesos, fue la década del materialismo, del neoliberalismo, que exacerbó el estilo de vida mundano. Y fue donde se potenció el sueño de vida americano, que es el que muchos persiguen hoy. Esa vida, de cosas, de posesiones, de apariencia. Años 90.
Y durante estos años, mientras el mundo se exacerbaba, parte de la iglesia empezó a decir: Cristo vuelve, Cristo vuelve, Cristo vuelve, Cristo vuelve, Cristo vuelve. Vendan todo. Miles de personas renunciaban a sus trabajos, entraron en una histeria colectiva, comenzaron a vender todo. Muchas comunidades se fueron a refugiarse en los campos, compraron fincas, tierras, y se fueron para allá porque era inminente la venida de Cristo. Y ocurrió igual que 1000 años antes. A partir de 1960 empezó a ocurrir esto. Y aparecieron incluso sectas que terminaron destruidas porque evidentemente Cristo no volvió. Pero es que, curiosamente, lo que el apóstol Pablo mencionó en la carta a la iglesia de Tesalónica fue lo que ignoraron los de esa época, fue lo que ignoraron los del primer milenio y fue lo que ignoraron los del segundo milenio. Y era que una de dos señales no se había cumplido, hermano. Y hoy no se ha cumplido esa señal. La primera lleva ya 2000 años cumpliéndose, que se llama la apostasía. Personas que estaban en la doctrina correcta, personas que seguían a Cristo, se han rebelado contra la fe, se han rebelado contra el Señor, se han rebelado contra la sana doctrina. Eso se llama apostasía. Desde el siglo I, con los nicolaitas, con los gnósticos, con los judaizantes. Y durante todos los siglos, siglo IV, aparece la secta más grande de toda la Iglesia Católica Romana. Y ahí surgieron sectas. El siglo XX se llenó de sectas. El siglo XIX, el siglo XX se llenó de sectas: testigos de Jehová, mormones, adventistas del séptimo día, el reino ahora, doctrina de la prosperidad, doctrina del empoderamiento, vertientes de la adivinación, vertientes de la falsa profecía. Iglesia unitaria, pentecostal unida, sectas. Y un ambiente de éxtasis, de locura, de caos por la inminente aparición de Cristo. Hermanos, tengan claro lo que dice el apóstol Pablo: apostasía y la aparición del hijo de perdición. Él no ha aparecido. Por tanto, Cristo aún no va a aparecer en los cielos. Él no va a contrariar su propia palabra y sus propias pautas en la palabra. Y este extremo de la histeria tiene un problema, peor que la histeria misma, y es la consecuencia de esa histeria. ¿Cuál es? El caos mismo, la violencia misma, la frustración misma de que Cristo no venga. Pero también, ante el evento de que Cristo llega, la gente baja la guardia, se vuelve laxa, coquetea con el pecado, y una expectativa del advenimiento del Señor se convierte en libertinaje. Empiezan otra vez a emborracharse, empieza otra vez, algunos renuncian de la fe, se dirigen hacia una apostasía, dicen que no viene, como que eso no es verdad, me relajo, vuelvo al pecado, vuelvo a la vida antigua. Y eso ocurre de manera masiva, hermano. Ese es un problema. Ese es un problema enorme, tanto el de la incredulidad o el de la apatía, como el de la exacerbación, el de la histeria. Y he notado a hermanos que han tratado de caer, sobre todo en la segunda, en este tiempo. Y comienzan, hermanos, una de las señales es haber un fetiche por el descubrimiento de lo escatológico. Un afán por estudiar el Apocalipsis. Pastor, quiero estudiar el Apocalipsis. Pastor, quiero saber qué dice ahí.
Yo le voy a decir algo, hermano. La vida cristiana es una vida de proceso. Voy a ser sincero con usted, no es una prioridad, sobre todo para la persona que está nueva o relativamente nueva. Si usted, hermano, no ha salido de los evangelios, no ha tenido una primera lectura de la Biblia o una segunda lectura de la Biblia o un estudio ya más bien avanzadito de la palabra, y aborda en ese estado de flaqueza espiritual y doctrinal, el estudio de Apocalipsis va a terminar confundido, hermano. Además, porque el Apocalipsis tiene una característica, y es que muchas cosas, aún después de que muchos lo han estudiado, continúan en el área de los misterios de Dios. Entonces, un estudio frenético del Apocalipsis no va a permitir, o será un impedimento para que usted coloque su corazón en el estado correcto, porque las personas se están preocupando por cuándo viene Cristo y están olvidando lo más importante, que es estar listo para cuando Él venga. Se preocupan por la venida, se afanan por eso, tienen una curiosidad por eso, pero se olvidan de lo importante, que es estar en la condición correcta para el tiempo en que Él ha de venir. Por eso le digo, el Señor va a volver, en las nubes aparecerá y después descenderá a gobernar 1000 años. Después de esos 1000 años habrá un gobierno eterno. Eso es una seguridad que tenemos los cristianos. Pero nuestra prioridad no es ni ignorar que Él va a venir o malinterpretar su venida, ni tomar ese evento en un estado de briosidad, de frenesí, de exacerbación y de locura histérica. Porque en ambos extremos vamos a fallar. Vamos a perder el horizonte, vamos a perder la perspectiva y vamos a perder el enfoque, que es algo de lo que ya los pastores han hablado. Como todo lo que se maneja en extremos, la solución está en adquirir un equilibrio de las cosas. El equilibrio de las cosas está en la palabra misma. La Biblia misma nos da las herramientas para empezar a tener una reacción equilibrada y tomar decisiones en este tiempo dentro de ese equilibrio. Quiero que vayamos a la primera carta del apóstol Pedro, por allá finalizando el Nuevo Testamento. Vamos a ir mirando esto, hermano. Estos son tiempos de liberación, hermano, de preparación, de destrucción de la iniquidad. Estos son tiempos donde tenemos que reconciliarnos con Dios, entrar en áreas de liberación, entrar en áreas de mejoramiento de la santidad, de profundidad en el espíritu, de preparación, de atavío para cuando el Señor venga. Ese es nuestro enfoque. Pero quiero que miremos lo que aquí dice el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 13. Mire lo que dice, capítulo 1, versículo 13 de la primera carta del apóstol Pedro. Dice: por tanto, voy a leer el título, aunque originalmente la Biblia no tiene título, voy a leer este título porque me parece que eso hace parte del enfoque. Y es en esencia lo que tenemos que estar haciendo para cuando el Señor venga. Amén. Dígale ahí a su esposo, a su esposa, déle un codacito, dígale: enfóquese, prepárese, pégale un codacito allí. Eso, ¿vale? A los niños también. Ahí al hermano, al que tenga al lado, dígale: prepárese, enfóquese. Miren lo que dice acá, dice: llamamiento a una vida santa.
Repita conmigo, llamamiento a una vida santa. Y mire lo que dice aquí el versículo 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y miren esto, y esto es lo que quiero hacer resaltar, porque el título de la predicación es sobriedad. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué poderosa palabra es esta, hermano? La está dando sin lugar a dudas dentro del contexto del hecho que estamos esperando el advenimiento del Señor Jesús. El advenimiento del Señor Jesús es una piedra angular de la doctrina cristiana, hermano. Es la inspiración de nuestra esperanza. Ahora, el apóstol Pedro está escribiendo esto hace 2000 años. Cristo no ha vuelto, pero eso es vigente como en ese tiempo. Y le voy a dar una razón. Le voy a dar dos razones. Una, porque lo apostólico tuvo que quedar plasmado de tal forma que le sirva a la iglesia de ese tiempo y también a la iglesia anterior a la venida del Señor Jesús. Por eso hay que quedar allí, está escrito. Pero también para que usted entienda, como dice el apóstol Pablo, algunos dormirán, otros quedarán. Muchos de nosotros, muchos de los hermanos no van a alcanzar a ver la venida de Cristo en las nubes. Dios los va a llamar, los va a cortar de esta tierra y los va a llamar. Si usted se queda esperando diciendo, bueno, todavía falta harto, 10, 20, 30 añitos, voy a esperar a los últimos 2 para prepararme ahí sí con toda. Le digo, no lo va a lograr. Primero, no lo va a lograr, no le va a alcanzar el tiempo. Necesita prepararse ya. El llamamiento a la vida santa es ya, hoy. Eso uno. 2, puede llevarse una sorpresita. Porque si espera a prepararse posteriormente, puede que lo sorprenda el llamado del Señor. Lo necesito aquí ya. Lo corta de esta tierra y lo llama. Y si usted no está en el estado correcto, entonces la promesa de la vida eterna no va a ser para usted. Por eso la preparación es ya. Pero hay unas condiciones. Primero que todo, el Señor a través del apóstol Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice. Y dice, sed sobrios. Sed sobrios, o sea, haya sobriedad. Creo que para la mayoría de nosotros, el concepto de sobriedad lo relacionamos con un estado de no alcoholismo o sin no estar bajo los efectos del alcohol. Tiene que ver con eso, pero es algo aún más profundo, más explícito. Y quiero extraer ese significado desde el idioma original, que es el griego antiguo. Y ese griego antiguo, el estudio de ese griego antiguo dice que la palabra sobrio, que es la que estamos utilizando acá, viene del adjetivo nefalios, que significa solícito, templado, solícito, presto, atento. O sea, el apóstol Pedro está diciendo, sean atentos. Pero también habla de dominio propio. Hay que estar atentos, pero en dominio, sin perder la perspectiva,
sin perder el horizonte y el objetivo principal de la vida santa. O sea, hay que ceñir los lomos de nuestro entendimiento con una vida santa, pero solícitos y en dominio propio. También viene de un concepto en el griego que significa, que dice sofrón. Y esto denota un concepto que tiene que ver con mente sana, o claridad mental, o pensamiento como el del Señor. La iglesia, el cristiano, debe tener la mente de Cristo, dice la palabra. Todo pensamiento de hombre tiene que ser llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Sus pensamientos tienen que empezar a ser como los del Señor. ¿Quién se encarga de eso? El Espíritu Santo es el que le hace, el que produce ese milagro en usted, esa obra renovadora del entendimiento. Amén. Y basado en eso es que viene el dominio propio. Un cambio de mente es el que trae el dominio propio. También dice que es la persona prudente. Entonces ya estamos viendo que la prudencia es la antítesis de la histeria, de la briosidad, de la imprudencia, de la exacerbación, de la efervescencia. Está el efervescente, el histérico por un lado, por el otro lado está el prudente. El que espera con histeria fallará. El que espera en prudencia y en sobriedad acertará. Amén. Habla del prudente. Respecto al verbo, dice, viene del verbo nefo, que significa estar libre de la influencia de productos embriagantes. A nivel espiritual, ¿qué es un producto embriagante? Las falsas noticias, el frenesí de falsas noticias, el frenesí histérico en que parte de la iglesia ha entrado. Se toman noticias del mundo, se toman falsas noticias, se mezclan con anuncios escatológicos de la Biblia, y eso produce un error colectivo, una histeria colectiva que lleva a la locura al pueblo de Dios. Pero la prudencia impide que usted entre en los anales de esta locura, hermano. Usted tiene que conservarse prudente, amén. Esta prudencia, esta sobriedad también implica vigilancia. Hay que estar vigilantes, atentos, solícitos, prudentes en el propósito que Dios nos tiene, pero también vigilantes de los tiempos que vienen, amén. Entonces, también ese verbo habla de la persona cuerda. Y usted y yo sabemos que la persona cuerda es la persona que es contraria a la locura. Entonces la posición media o la posición correcta nos lleva a esto, a que esperemos ceñiendo nuestros lomos ceñiendo los lomos de nuestro entendimiento, siendo sobrios y esperando por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, para resumir esta parte, nosotros sí tenemos que esperar al Señor, pero tenemos que hacerlo de la manera correcta, hermano. Y todo esto hace parte, la vigilancia, la prudencia, la templanza, la sobriedad. Tiene que ver con la forma en la que tenemos que estarlo haciendo, hermano. ¿Cómo? La palabra de Dios dice, orando sin cesar. Este tiempo, hermano, exige un incremento de la oración.
Pero no es simplemente la oración, sino es un incremento de la oración correcta, de la oración productiva, de la oración eficaz, de la oración de calidad. Hay que incursionar en oración de calidad, oración en el Espíritu, hermano. En todo momento, conectados con Dios, pasando tiempos, orando por nuestras vidas, orando por nuestros hermanos, ejerciendo la intercesión, ejerciendo el clamor. Una oración que tiene que ir acompañada de adoración, de permanente acción de gracias. Una oración y una adoración que tiene que estar acompañada del escudriñamiento de las Escrituras. Pero le repito, no con un fetiche hacia lo escatológico, sino de un enfoque de preparación en la santidad, del ejercicio de la piedad y el ejercicio de la misericordia. Esto me lleva a una segunda cosa que tenemos que estar haciendo, y es orando y evangelizando. Ganando almas, claro. Ganando almas, evangelizando, cuya evolución es la de hacer discípulos. Ese es el enfoque, esa es la sobriedad, esa es la templanza, esa es la prudencia. No estando por allí con la a las fake news, la 5G, la marca, la vacuna, los Illuminati, los reptilianos, Donald Trump, fulanito de tal, el pastor tal, la profeta tal. No, hermano. No, la oración, el evangelismo, el discipulado, la adoración, escudriñando las Escrituras, pasando tiempo con Dios de calidad, hermano, y haciendo cada día lo que corresponde. La palabra de Dios dice que no estemos afanos. Cada día trae su propio afán. Hoy es hoy oramos. Hoy hablamos con Dios, caminamos con Dios, evangelizamos, predicamos, discipulamos, adoramos. Mañana seguimos, pasado mañana seguimos. Dios irá trayendo instrucciones según lo que cada día necesite. En lo accesorio, Dios irá diciendo: haga esto, haga aquello. Si para algunos de ustedes Dios tiene como objetivo que compre una finca, Dios se lo dirá. Si algunos tendrán que ir a otra parte del mundo, Dios se lo dirá. Cada día trae su propio afán. Hoy oramos, hoy nos metemos con Dios, andamos en paz con Él en adoración, predicamos, evangelizamos, discipulamos y seguimos adelante, hermano. Alejándonos de todas estas fuentes amargas, agrias y nocivas en las que algunos están, hermano. Y claro, en la medida en que Dios nos vaya guiando, sus pastores irán impartiéndoles datos y reflexiones y conclusiones del estudio del Apocalipsis. Tenga paciencia, hermano. Tenga paciencia. Tenga la paciencia que no tuvo Adán. Porque puede que eso que le esté pasando a usted sea la tentación de un fruto prohibido, hermano. Mire, hermano, le voy a decir algo. Yo he conocido personas que por andar con esa curiosidad terminan en sectas. Sí, así es. Terminan en sectas de la adivinación, de la falsa profecía, terminan en sectas de los últimos tiempos. De hecho, nombre de congregación que utilice los últimos tiempos, dude. Metidos con los judaizantes, metidos en la reforma carismática católica. Ojo con eso. Hasta testigos de Jehová. Terminan en los testigos de Jehová, terminan en los adventistas o en los unitarios. O escuche esto, hay una corriente fuerte, hermano. Usted lo está viendo por Facebook. Están promocionando la religión islámica como nunca antes. Ojo. Cuidado, hermano. ¿Será que es el Islam la verdad? Cuidado con esto, hermano.
Porque una de las cosas que están utilizando ellos es destacar que Jesús es uno de sus profetas. Y dicen, aquí sí valoramos a Jesús. Allá en la iglesia cristiana no. Porque son malos cristianos. Cuidado. Ojo. La curiosidad y la impaciencia no deja nada bueno. Vaya leyendo su Biblia. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Avancen. 1, 2, 3 leídas del Nuevo Testamento. Después arranque con el Antiguo Testamento. Vaya leyendo poco a poco. Inquietudes, dudas. Para eso estamos los pastores, hermanos. Hay veces hay demasiada autonomía en las personas. Son demasiado autodidactas. No preguntan. No van hacia a los ancianos a preguntar: pastor, tengo esta inquietud, ¿usted qué dice? Ya los pastores han pasado por años, hermano, de bagaje, de estudio, de situaciones, de eventos que uno ha vivido, de batallas, de luchas, que todo lo que se aprendió de eso va a ser para su provecho, hermano. Entonces hay que ser sobrios, hermano, esperando la gracia que con el Señor Jesucristo va a aparecer. Miren lo que dice el capítulo 4, allí más adelantico de primera carta de Pedro. Búsquelo. Capítulo 4, versículo 7. Miren lo que dice el apóstol. Pareciera que fuera una cartas hacia lo escatológico, hacia los últimos tiempos. Dice, versículo 7, dice: mas el fin de todas estas cosas se acerca. Miren esto. ¿Y qué dice? ¿Cuál es su recomendación? Dice: sed pues sobrios, dice. Sed pues sobrios y velad en la locura, en el frenesí, en el éxtasis. Dice: y velad en oración. Orando, orando, orando. Si hay algo que usted tiene bandera verde para hacer hoy, todo lo que quiera es orar. Ore. Cada vez que tenga tiempo, ore, métase con Dios. Y deje que Dios lo vaya guiando en este tiempo, hermano. En calma, en sobriedad, amén. Miren lo que dice el versículo 8 del capítulo 5. Para finalizar, hermano. Dice: sed sobrios, vuelve y dice el apóstol Pedro, y velad, vigilancia, prudencia, templanza, solícitos, recordando todo lo que se extrae del concepto de sobriedad en el griego antiguo. Dice: sed sobrios y velad, orando, ayunando, adorando, evangelizando, discipulando, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuidado, hermano. Andando en locuras y escuchando a los profetas del desastre y de la desgracia y de la calamidad. La venida del Señor Jesucristo sabemos que está antecedida por una serie de cosas que no van a ser normales en la tierra. Pero nosotros tenemos que estar en gozo, hermano, en tranquilidad, en pausa, esperándolo, claro, pero correctamente, hermano. Velando, orando, vigilando, porque está por ahí el diablo. Así como usted lo ve en los canales de los animalitos, el león por ahí. Pareciera pacífico el león, bosteza, se acuesta, pero ¿está qué? Está viendo. ¿Está viendo a quién? A la cebra imprudente. La huele. Huele imprudencia esa cebra. Esa gacela huele. Uy, esa gacela es de esas que andan en histeria. Uy, ese le gustan las fake news. No solamente las lee, sino que se las cree y las replica. Uy, allá está el que no ora. Oh,
Bocato di Cardenale. Ese es el león rugiente. Uy, ese de allá anda en peleas. Ese ya no cree. Anda en incredulidad. Uy, ese anda en el evangelio de la prosperidad. Empieza a oler a la presa el diablo, el león. No se va a afanar por cazarla. Espera que se aleje más. Un poquito más. Un poquito más. Cuando ya la tiene al alcance, él sabe que entre una cebra y un león no hay comparación. Ni en fuerza, ni en letalidad, ni en velocidad. Cuando usted se aparta de la verdad, se sale de la cobertura de la gracia, usted se vuelve un simple mortal. Y el diablo se especializa en comerse a ese simple mortal. Y le digo una vez más, el interés prioritario del diablo no es si usted se parte un pie, o se queda en la pobreza, o la familia lo abandona. El interés del enemigo es que su alma se pierda. Estos no son tiempos para jugar, ni para exponerse, ni para andar en imprudencias y en locuras, hermano. Seamos sobrios. Tampoco es para andar en incredulidad y ejerciendo una malinterpretación del gobierno de Cristo sobre la tierra. Esa era la palabra que teníamos para ustedes hoy. El Señor le tenía a ustedes hoy. Quiero que oremos, hermano. Quiero que oremos y vamos a pedirle al Señor que desate sobriedad para nuestras vidas. Un espíritu de sobriedad. Necesitamos eso en este tiempo, para escucharlo mejor a Él, para orar con más inteligencia, para orar con más certeza, con más calidad, hermano. Pasemos tiempo con Dios, hermano. Dejemos el entretenimiento. Estos no son tiempos de entretenimiento, estos no son tiempos de descuido, estos no son tiempos de andar escuchando allí, de andar escuchando allá, que allí, que allá, que allí vino, que allí dijeron. Es tiempo de pasar tiempo con Dios, hermano. Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos. Si usted quiere arrodillarse, hermano, arrodíllese. Si quiere postrarse, póstrese. Y vamos a orar, hermano. Es el tiempo que tenemos que prepararnos, hermano. Prepararnos cada día. Cada día Dios va rompiendo cadenas, hermano. Va pudriendo yugos. Cada día el Señor va sanando más cosas. Tiene que estar dispuesto allí en lo suyo, orando, metido con Dios, tomando las decisiones que tiene que tomar. Amén. Vamos a orar. Bendito, te damos gracias en esta hora, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Este ha sido un tiempo especial, Señor. Qué bella la adoración, Señor. Gracias, tu presencia está aquí. A veces se ponen las tinieblas sobre nuestras cabezas, pero siempre viene nuestro Redentor, Señor. Siempre vienes tú, Señor. Por eso la palabra dice que aunque andemos en el valle de las sombras de la muerte, no tememos, Señor, porque tú estás con nosotros. Tú tienes tu vara, tu callado con el que nos guías. Tú tienes buenos pastos para nosotros, buenas aguas. Y tú acampas alrededor nuestro. ¿Quién contra? Viene el león del diablo, pero ¿quién contra el león de Judá, Señor? ¿Quién? El diablo te tiene miedo, Señor. Te tiene miedo. Y así como pasó, Señor maravilloso, a las puertas de Jerusalén, los ejércitos de Asiria intimidaban, gritaban, vociferaban, pero tú guardaste a Jerusalén y guardaste a tu siervo Ezequías, y en una noche, Señor, aplastaste a los ejércitos de Asiria, Señor. Tú puedes traer todo en un momento. Pueden haber tinieblas y en un momento aparece la luz, Señor. Anoche habían tinieblas espirituales y esta mañana abriste los cielos, Señor, con victoria y letalidad contra las tinieblas. Este pueblo está aquí, Señor, necesitado de ti. Yo soy tu siervo, Señor, yo soy un hombre nomás. Y la necesidad de este pueblo hoy es un espíritu de sobriedad, Señor. Coloca en mis hermanos ahora mismo, Señor, el querer y el hacer, Señor. El querer y el hacer hoy es estar en sobriedad. Ahora mismo repelemos de la vida de todos mis hermanos, en el nombre de Jesucristo,
todos los espíritus de curiosidad, espíritus adánicos, espíritus de error y confusión, los atamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Espíritus de falsa doctrina, espíritus de intemperancia, espíritus de ebriosidad, de histeria, espíritus de locura, de frenesí, los atamos, encadenamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret y lo echamos todo al abismo en el nombre de Jesús. Al abismo se va todo esto. Al abismo, como un río hacia el abismo se va, encadenados, enmudecidos, espíritus malignos que hablan a los oídos, a las conciencias, a las mentes de mis hermanos, son atados en el nombre de Jesucristo de Nazaret y echados al abismo. Espíritus de incredulidad, de apatía, espíritus de falta de fe, de dureza de corazón, que hacen que la gente ya no ni piense en la venida de Cristo. Atamos todo esto. Espíritus de cobardía los atamos en el nombre de Jesús de Nazaret y los echamos al abismo en esta hora en el nombre de Jesús. Al abismo se van estas cosas en el nombre de Jesús, Señor. Y con los cielos abiertos pedimos, Señor, que el reino de los cielos conspire a nuestro favor. Y ahora hemos desatado sobre las vidas el espíritu de Jehová, espíritu de temor a Jehová, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, la plenitud del Señor sobre las vidas de mis hermanos y con él la sobriedad, espíritu de sobriedad sobre cada vida, que no quede uno solo sin ser tocado hoy, Señor. Cada mujer, cada varón, cada familia, cada niño, cada anciano, espíritu de sobriedad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora mismo, por el poder que hay en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahora mismo, Señor, todo lazo, toda red que habían tejido en contra de mis hermanos para ser atrapados por esta corriente inmunda, ahora mismo se quema, se deshace, el fuego desciende y quema toda cizaña, todo huevo de áspid, toda raíz de amargura, todo veneno en el nombre de Jesús. Se quema toda contaminación en la mente, en los corazones, se quema ahora mismo, se consume en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hay libertad en el pueblo ahora para seguir en estos procesos preciosos de preparación, Señor, de libertad, rompiendo cadenas, rompiendo iniquidades en el nombre de Jesús, pero en sobriedad, Señor, en templanza, en solicitud, Señor, en virtud, Señor, en prudencia, en vigilancia, velando, Señor maravilloso, escuchando tu voz, llenos de ti, maravilloso Dios, oración, Señor, evangelismo, discipulado, salvación de las almas, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahora mismo. Y toda basura del diablo, del enemigo, queda quemada en el nombre de Jesús. Toda contaminación, toda histeria se quema en el nombre de Jesús. Se quema esto en el nombre de Jesucristo de Nazaret ahora mismo. Declaramos deshecho esto en el nombre de Jesús. Y vamos hacia adelante de tu mano, Señor, paso a paso, día a día, velando, Señor. Y un día aparecerá, Señor. Un día se cumplirá la apostasía. Aparecerá el hijo de perdición. Y ahí sí diremos: estás cerca, Señor. Estás ahí a la vuelta de la esquina. Pero estamos listos, preparados. Algunos dormirán, otros quedaremos. Pero todos estaremos contigo, Señor. En Jesucristo de Nazaret. Señor, te damos gracias. Atamos toda retaliación y venganza, muerte, calamidad y enfermedad, y la echamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret, para la gloria y honra de nuestro Señor. Si usted quiere aplaudir allá al Señor en sus casas, la alabanza, el reconocimiento y la exaltación sean para el Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Bueno, hermanos, tenemos un momento especial hoy. Vaya yendo alguien a la cocina, no sé si lo tengan listo ya, el fruto de la uva, allí la vid, el fruto de la vid y el pancito. Vamos a tomar la cena, amén. Voy a esperar un momentico para que todos estemos sincronizados. Coloque su juguito de uva allí en la mesa, al lado suyo, el pan.
Mientras tanto yo voy buscando aquí en la palabra el texto que el Señor nos dejó. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor Santo, en el nombre tuyo, amado Rey, una vez más, Señor. Una vez más, Señor maravilloso. Venimos delante de ti como hermanos, Señor, conmemorando esa noche que tú tomaste esa cena, Señor, ese pan, ese vino con tus discípulos, y conmemorando el sacrificio supremo que ejerciste allí en la cruz del Calvario, Señor, a favor nuestro, para destruir las iniquidades, el pecado, la maldición, la pobreza, la enfermedad. Hoy conmemoramos, Señor maravilloso, con el fruto de la uva, Señor, y el pan maravilloso, Dios, ese día, pero también conmemoramos, Señor, el día de tu resurrección, Señor, y el día también de tu ascensión, Señor maravilloso, porque has dicho, los ángeles dijeron que así como fue tomado, así un día vendrá, y Señor, un día tomaremos una vez más el pan y la copa contigo, Señor. Queremos hacer un día, sería nuestra enorme felicidad. Y hoy pedimos conforme a esto, Señor, que los lazos de fraternidad, de hermandad, sean fortalecidos entre nosotros, Señor. Que esta sea la señal, la corroboración de que ya no vivimos para el pecado, sino que vivimos para ti, Señor, y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Comemos el pan y bebemos de la copa. Amén y amén. Bueno, bendito sea el nombre del Señor, nuestro Dios. Gracias por este pueblo, Señor maravilloso, que fielmente está hoy aquí, delante de tu presencia, Señor. Señor, oramos también por toda ofrenda y diezmo que se haya presentado delante de ti, Señor, en el reconocimiento de que tú eres el sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, Señor. Bendito Dios, pedimos conforme a esto, Señor, que tú reprendas el devorador de nuestras vidas y que abra la ventana de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia, Señor. Bendecimos también las ofrendas que con liberalidad y generosidad han sido presentadas y pedimos que sea multiplicado todo, Señor maravilloso, y que sea todo recompensado. Bendecimos las tierras, los ganados, bendecimos las mesas, bendecimos las despensas, bendecimos los lagares, los graneros, los lugares de reserva, Señor, el fruto de las manos y del conocimiento, Señor. Que no haya justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan, y que seamos prosperados en todo como nuestra alma prospera. En el nombre de Jesús. Señor, oramos también, como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, ten de nosotros misericordia, alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz. En el nombre de Jesús, cúranos con tu sangre,
Llénanos con el poder de tu Espíritu, Señor. Atamos toda retaliación y venganza, toda furia de las tinieblas, toda muerte, calamidad, enfermedad, la atamos en el nombre de Jesús y la echamos al abismo. Pedimos tu chequina, tu columna de fuego, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos afirmes en el gozo de la salvación y que tú, Señor amado, acampes alrededor de tu pueblo para que lo defiendas, Señor. Bendice nuestra entrada y nuestra salida, Señor. En el nombre de Jesús, que nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Ha sido un gusto, una felicidad estar con todos ustedes una vez más, unidos en el Espíritu. El martes tenemos a las 5:30 oración, recuérdelo. Vamos a estar en tiempos de profundidad con Dios. El miércoles también. El viernes el culto de enseñanza bíblica. Y sobre todo, hermanos, estamos conectados en oración y en el Espíritu. Amén. Les amamos y les bendecimos. Amén y amén.